Buenos días. Good morning, buenos días. Segundo día. Ya nos hemos levantado, vamos con unas pintas terribles porque hemos pillado ayer un spa. Intentaré grabaros, si puedo, algo del spa. Entonces vamos tempranito ahora al spa porque luego a las 12:30 tenemos la visita guiada al Palacio de los Reyes Cristianos o Reyes Católicos. No recuerdo bien, se los pondré por aquí abajo el nombre correcto. Y ya luego intentaré, pues ahí ya les haré algunas tomitas de lo que es el palacio. Y la otra parte del día, ni idea, ya veremos qué más hacemos. Porque son las 9:30 de la mañana y aquí como que hoy el sol no va a salir. Ayer no salió, hoy tampoco. No está permitido grabar ni pasar el teléfono para sacar fotos, así que lo dejamos todo en estas taquillas donde me ven poniéndole un número. Tú escoges el número que quieres que ponerle, activas el candado, pones todas tus pertenencias adentro y cuando regreses sencillamente vuelves a poner tu mismo número y recoges todas tus pertenencias. Aquí les dejo este pequeño video del vestuario. Estas cortinas blancas son para cambiarte si quieres un poco más de privacidad. Luego tienes las duchas y también tienes los tocadores. Las chicas te recomiendan que te desmaquilles antes de entrar, ya que en las piscinas tienen tanto agua caliente como una sauna y además también tienen agua fría. Y luego cuando regreses, cuando termines de bañarte, tu tiempo en el balneario, pues te puedas duchar, te maquilles ahí también. Como en el spa no se puede grabar, no te dejan grabar, aquí les dejo. Se llama Córdoba Hammam Al Andalus. Esta fue la primera piscina, esta es la piscina más grande. Y en estas partes de aquí tenéis para lo que es tomar té y así, y también agua. Esa es la piscina más grande. El agua en esta está como templadita. Entonces luego tienen esta otra, que es una piscina pequeña de agua fría. Fría. Ahí para refrescarse y ya estaría. No aparece la otra foto porque luego por aquí hay una zona donde hay dos piscinas más, una enfrente de la otra, de agua un poco más caliente. Ellos, aparte de tener los baños, también tienen, por ejemplo, en el video se los habré dejado, tienen todo lo que es una parte cosmética para desmaquillarte y cremas y cosas así. Y además también tiene para masajes, ¿ve? Y tiene muchísimas cosas más. Ahí está lo que es la parte de los servicios, masajes a domicilio y también masajes en el local. Si van a ir a hacer reserva, podéis llegar y hacer reserva. Hay tarjetas regalo, como ya están viendo. Llegar y hacer la reserva, sí o sí. Este es el sitio web. Y si no, podéis llamar y ellos al momento les escriben en el WhatsApp. Y hasta otra vez. Terminamos con el spa, con el baño hammam, que fue donde estuvimos. Nos organizamos un poquito, fuimos corriendo al coche, dejamos las cosas y ya nos estaba esperando la guía porque pagamos un tour guiado por el Palacio de los Reyes Católicos. Fueron los Reyes Católicos los últimos en vivir en este palacio. Luego les dejaré imágenes y les explicaré alguna que otras datos de interés porque la verdad que está muy interesante venir y empezar su tour por el palacio. La visita guiada la verdad que estuvo muy bien. Mi recomendación, venir primero y si
puede ser posible, tenéis lo que es una visita guiada. Fue de 1 hora y 15 minutos, vale muchísimo la pena. Os enseñan y os explican todo, porque este castillo, este palacio tiene muchísimo que ver, muchísima importancia en lo que es la historia de Córdoba, lo que es la mezcla de los judíos, la mezcla de los romanos también, la mezcla de los musulmanes y luego la mezcla con los católicos. La verdad, muy interesante, 100% recomendado. Ahora os iré poniendo imágenes y alguna que otra foto sobre este palacio y sus maravillosos jardines. Nos vemos ahora. La forma de aprovechar un poco el tiempo y además que no sea tan tedioso de tener que estar aquí. ¿Vale? Bueno, pues para luego también poder hacer fotos y cosas así. Exacto. Pues como digo, aquí lo que se va a construir ese gran pabellón, ¿vale? Donde va a descansar Abderramán III las noches de verano antes de construir Medina Zara, que es la ciudad califa, Palestina, cuando él se convierte en califa. ¿Qué es lo que son las ruinas ahora? Que Las lo que hay que es están solamente ahora, las ruinas. exacto. Se ha descubierto solamente el 10% de lo que era todo lo que era esa ciudad palatina, califa, solamente se ha descubierto el 10%. Son 170 hectáreas lo que conformaba esa ciudad, esa Madina, ¿vale? Madina en árabe significa ciudad, ¿vale? Entonces estaba Madina al-Sahara, Madina Qurtuba y Madina al-Sahara al-Oriente, ¿vale? Donde Habrían como 3 ciudades. 3 ciudades. Fue la primera gran megalópolis que existió en Occidente. Se firmaba el armisticio. ¿Por qué? Porque en el invierno, lluvia, nieve, frío, la gente enfermaba, todo con barro, un armamento muy pesado. Entonces, para componerse de todas las campañas de guerra, pues lo que hacen es que firma el armisticio y se van recomponiendo. Y en la primavera se iniciaba otra vez el conflicto, ¿vale? Pues todos los reyes cristianos, cuando llegaba el invierno, donde residía, se iban a los Reales Alcázares de Sevilla, ¿vale? Ese palacio tan maravilloso que construyen los almohades, ¿vale? Pero durante la campaña de guerra, aquí en el campamento, y ninguno de los reyes van a venir con las reinas, a excepción de los reyes cristianos. Todos y cada uno de ellos van a venir con sus amigas especiales. Yo por eso le digo a la casa de los reyes cristianos, le llamo un real picadero y un picadero real. Como esta capilla real se convierte verdaderamente, cuando vienen alguna embajada o representaciones, también en una sala de recepción, no solamente para oír misa los domingos, fiesta de guarda, sino en sala de recepción. Y es en este lugar donde verdaderamente los reyes reciben por primera vez a Cristóbal Colón. Claro, porque Cristóbal Colón estuvo viviendo aquí 6 años. Cuando se enteran que los reyes católicos están aquí en la campaña de guerra de Granada, Cristóbal Colón se viene de Portugal para aquí. Christopher Columbus found America. Sí, y es ahí, en lo que sería la capilla, donde se produce esa recepción. Bueno, pues en la actualidad, esto que tenemos aquí es el Salón de los Mosaicos, ¿vale?
de tradición llevada de aquí, de Al-Ándalus, de Córdoba. Este tipo de pavimento es el que realizan para pavimentar precisamente los musulmanes cuando llegan. Es la forma de que no haya barro en las calles, los animales, los caballos y las ruedas de los carros no se llenan de barro, impide lo que es el avance y todo lo demás, y entonces el agua pues va circulando entre medio de las piedras y no se forman charcos. Bueno, pues este jardín se va a construir pues en el siglo XV. ¿Quién lo va a construir? Nada más y nada menos que Fernando el Católico. Fijaros, todos los reyes que vienen, las reinas las dejan allá en su aparte. Y ella viene con la amiga entrañable, los reyes católicos, matrimonio bien bonito. Sí. Pero dice Fernando, mira, Isabel, que corra un poquito el aire. Tú quédate ahí para que tengas sitio, que yo me voy a construir un espacio, un jardín, que está recreando el jardín de Abderramán III, ¿vale? Con ese patio. Y se construye sus estancias, sus habitaciones en este lugar. Justamente debajo de estos estanques están los restos de las habitaciones de Fernando el Católico. O sea, que se hicieron habitaciones separadas. Sí, sí, estaba ahí el muro, abre una puerta para comunicar el espacio de Fernando con el espacio de la reina, ¿vale? Pero estaríamos lo que es fuera de la muralla, ya pues de ahí, sí. esa parte de ahí. Y como digo, se crea y se cerca este espacio. Es como bien. Junto, pero no revuelto. Sí, eso es, para luego tocar la campanilla cuando hubiera ganas de algo. Pero Fernando rechaza, dice que él no financia nada. Y es Isabel la Católica la que dice que sí lo va a financiar. Pero Fernando le dice que cómo lo va a hacer si resulta que se están gastando todo el dinero en la guerra de Granada. Y entonces dice la famosa frase, que hace falta empeño mi joya, me empeño joya. Todo el dinero fue puesto por los judíos. ¿Vale? For the money for all the expedition really for Cristobal Colon is for Yes, yeah. The real money. Pues, todo. Real, sí, sí. Ese viaje fue financiado por los judíos. Una vez que lo que es cuando llega lo que es los reyes católicos, finaliza la guerra de Granada el 5 de enero de 1492 y las arcas están hundidas. Yeah, because las arcas están no hundidas. have money. No. Before Real money. No have money. ¿Qué pasa? Además que ya digo que para la guerra de Granada había puesto también los dineros los judíos, porque venga a pedirle préstamos, por eso le interesaba a Isabel la Católica que no fueran demasiado perseguidos. Claro. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como se ve que ahora finalizado no tiene dinero lo que es la corona, en el año 1492, el 31 de marzo, promulga el edicto de expulsión de los judíos. Claro, ¿Con qué fin? Pues no tenía para devolver. Económico y político. Económico, no tenía para devolver. Si se produce la expulsión, porque decía que toda la península ibérica fuese católica, ¿vale? Que fuese
toda cristiana, la intención que tenía el que se convertía, los judíos, tenía que dar la mitad de sus propiedades. El que no se convertía se tiene que marchar y dejarlo todo aquí. Se iban, como el otro quien dice, con una mano adelante y otra atrás. Así que las arcas, de estar hundidas, Fueron pegan hasta suelo. arriba, claro. Por eso estoy diciendo que muchos decís que por la unidad religiosa. No. No había unidad religiosa. Lo que Fue todo quería era unidad conveniencia. económica Fue y todo política. conveniencia. ¿Por qué? Porque claro, además tenía la presión de estos nobles que le habían ayudado a tomar la Granada y todo lo demás, ¿vale? Pues resulta que le estaban diciendo que los judíos estaban ocupando las esferas principales, eran los principales consejeros, eran los grandes mercaderes, eran los que tenían los dineros, Las eran tierras. los médicos, eran los médicos. Entonces, ese poder que tenía dentro de esa sociedad, pues lógicamente los nobles veían que no, ellos no llegaban a eso y entonces va presionando. La política. Esto que tenemos a mi espalda son las esculturas de los reyes católicos junto con Cristóbal Colón, este que se encuentra aquí. Según nos explicó la guía, es porque ellos están colocados en lo que es el pasillo, o sea, el paseo de los reyes. Ahora os lo enseñaré. ¿Qué sucede? Los reyes están colocados mirando a lo que es el palacio porque van mirando a lo que es tierra. Y Cristóbal Colón está ubicado a lo que es el final del palacio, que es donde estaría la parte del mar, del océano. Entonces pues están puestos así porque en este caso sería los reyes estarían dispuestos a pagar todo lo que fue la expedición de Cristóbal Colón y Cristóbal Colón está mirando a lo que es el mar porque sería la nueva aventura, o sea, directo a lo que es el proyecto de descubrir las rutas para India, que al final terminó descubriendo las Américas. Esta parte que ven a mi espalda, toda esa parte que ven a mi espalda es el llamado el Paseo de los Reyes. Aquí se encuentran esculturas, o al menos están casi todas las esculturas porque faltan algunas, de todos los reyes que estuvieron viviendo aquí. En este palacio, según la guía que nos estuvo comentando, la mayoría de los reyes no venían con sus esposas, de hecho venían con sus amigas especiales, o sea, podríamos decirle que con sus concubinas. Ellos venían aquí porque aquí era donde estaba la parte donde se encontraba el ejército. Entonces, cada vez que tenían guerras, pues venían para acá y venían con sus concubinas, no venían con las reinas. El único de los reyes que realmente vino con la reina fue los reyes católicos. Ellos se vinieron juntos, pero no obstante, al venir juntos, hicieron aposentos separados. Así que ahora os mostraré un poquito de la belleza de lo que es realmente este Paseo de los Reyes, que culmina, como les dije antes, en la estatua de los Reyes Católicos con Cristóbal Colón. Sarmarejo. So what is your options, baby? Well, we've gone for something a little bit different today. We've gone for a marejo. Sarmorejo. Bueno, mi gente, nos vamos. Adiós, Córdoba. Córdoba nos va despidiendo con agua.
esto está ayer desde que llegamos. La verdad que el tiempo no estaba muy católico, por decir de alguna manera, no estaba muy bueno. Y ya se veía bastante pesadito el tiempo, todo nublado y así, pero bueno, eso no iba a quitarnos las ganas de disfrutar. Hoy tampoco nos iba a quitar las ganas de disfrutar, a pesar de que ayer yo había mirado el teléfono y había mirado que había una buena posibilidad de que lloviera, y en efecto está llovinando. O sea, tampoco está lloviendo súper duro, pero está lloviendo. Ya vamos en el coche, hemos comido muy bien. Les dejaré algunas foticos, o ya se las habré dejado. Comimos en un restaurante muy bueno, la verdad. Así que ya nos vamos a casa. Adiós, Córdoba. Adiós, Córdoba. ¡Baba Córdoba! Así que, pues nada. Espero que les guste el video. Your stomach full of toro de robo de toro. Sí, es que hemos comido rabo de toro y sí, mi estómago va llenito. Este tiempo y la buena comida, la verdad que nos da más ganas de acostarnos a dormir que otra cosa de ir conduciendo. Pero solo teníamos una noche pagada, así que nos vamos. Y mañana tenemos cosas importantes que hacer también. Por lo menos yo tengo algunas cosillas importantes y Brando tiene que ir a trabajar. Ahora sí, adiosito, adiosito. Espero les haya gustado el video. Si fue así, suscribirse, darle like, activar la campanita de notificación y así no se van a perder ninguna de nuestras aventuras. De vez en cuando un poquillo locas, de vez en cuando un poquito más calmadas. Y pronto les estaré subiendo más videitos. Espero que la semana que viene les suba otro videito, se los tenga ya listos. Y adiós. Chao, chao. Miles de besos.